Como decía Jorge recién, la intención es compartir con ustedes algunos aprendizajes, algunas experiencias vinculadas al desafío que implicó para nosotros desde el Departamento de Posgrado del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, sostener la continuidad académica en la pandemia COVID, y pensamos que algunas de estas reflexiones pueden ser interesantes para todos. Bueno, ya Jorge me presentó, yo soy directora del departamento, y Virginia, que me acompaña y que también la presentó, es la subdirectora. Buenas tardes de nuevo, sí, ya me presentaron, así que soy licenciada en Educación, especialista en Educación y Tecnologías, y desde hace unos meses, coincidente con la pandemia, en el cargo de subdirectora de posgrado junto con Roberta haciendo equipo. Primero queríamos comentar que cuando llega la pandemia y se agregan estos desafíos en la educación superior, ya estábamos en un contexto global muy desafiante, siguiendo algunas de las cosas muy interesantes que pude escuchar de la conversación de recién. Por un lado, una necesidad o una declaración de que la educación superior ya no se basa en que transmitamos conocimientos, sino que desarrollemos competencias como profesionales. Por otro lado, el pensar, y muy atinado con la presentación que acabamos de escuchar, en lo que son las competencias profesionales transversales a todos los miembros del equipo de salud, independientemente de su profesión de base y de su especialidad, y de estas habilidades o skills que pueden potenciar la práctica profesional de distintos profesionales. Y además un contexto donde cada vez es más evidente que para poder trabajar en un equipo de salud tenemos que aprender en un equipo de salud, donde se jerarquiza el aprendizaje y el trabajo interprofesional. Y donde es necesario pensar en cómo podemos alinear nuestras competencias profesionales hacia un cuidado centrado en la persona, pero que además dé respuesta a las necesidades de nuestras comunidades. La pandemia en este sentido agrega desafíos a un contexto que ya necesitaba cambios y mejoras. Esta es nuestra opinión, y en este sentido sabemos que estamos en un contexto cambiante, con nuevas demandas, con nuevas formas de participación, y toda la tecnología y la comunicación es una de las grandes maneras, y con gran diversidad de instituciones que ofrecen ofertas formativas de posgrado. Y además estamos en un contexto que la pandemia se ha hecho aún más evidente, de globalización e internacionalización, donde tenemos movilidad de docentes y estudiantes, donde exportamos e importamos ofertas académicas, donde tenemos que trabajar en criterios comunes en esta homologación, acreditación de los títulos, para que el título que se acredita, como recién conversábamos, una certificación de otro país, también tenga valor en el nuestro, pero siempre asegurando la calidad en la educación superior. Además, estamos en un contexto con una enorme brecha tecnológica, donde sabemos que el acceso a dispositivos, a conectividad, a la posibilidad de formarse y tener competencia digital no es igual para todos nosotros. Y tenemos, desde los que nos dedicamos a la educación, el desafío de ofrecer una educación con una calidad educativa que sea acorde a la innovación científica y tecnológica y el gran dinamismo en este área. Y ya yendo un poco más a algunas cuestiones más de cómo educamos, cuando uno analiza la oferta formativa en el posgrado, vemos que hay una enorme heterogeneidad de modos de capacitar, de métodos pedagógicos y objetivos de aprendizaje. Y sabemos que si bien no es lo ideal, la gran mayoría de la oferta de formación continua se orienta a ofrecer conocimientos, y pocas veces la oferta de formación continua está orientada a lo que pensamos que es que desarrollemos verdaderas competencias profesionales o adquiramos nuevas maneras de hacer las cosas que nos transformen como profesionales. En este sentido, dirigimos un departamento de posgrado, y cuando uno piensa en la gran oferta o el universo de la formación de posgrado, es decir, todas aquellas formaciones que hacemos luego de graduarnos de nuestro título inicial, esto incluye un periodo inicial que se conoce como la formación de especialistas, en nuestro país muy centradas en las residencias del equipo de salud, pero también en las carreras de especialización, y todo lo que después implica la formación profesional continua. Y si pensamos en el tipo de oferta formativa, va desde cursos y jornadas presenciales, cursos virtuales, carreras de especialización no asistenciales, carreras de especialización asistenciales, maestrías y doctorados. Bueno, en particular, todo este contexto de la educación superior que les cuenta Roberta, nosotros lo queremos trasladar a contarles la experiencia del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Es un instituto de formación de educación superior que tiene 20 años de vida, pero cuenta con un antecedente muy fuerte, que es el Hospital Italiano de Buenos Aires, que cuenta con más de un siglo
de desarrollo y que siempre tuvo una fuerte impronta e interés en la educación y en la investigación. Entonces un grupo de gente del hospital fueron los pioneros que en un momento decidieron construir este instituto universitario. Y acá les compartimos la visión, misión y los valores que son los que hacen la directriz de todo lo que les vamos a contar ahora, que es la formación integral de profesionales en el área de la salud, como les decía Roberta, como parte de la oferta de posgrado, el desarrollo profesional continuo, y con un fuerte énfasis en el desarrollo de procesos de investigación que permeen en la promoción de la salud de la comunidad para mejorar nuestra realidad social. Esta visión se intenta implementar a través de la misión, que es consolidarnos como una institución académica de referencia a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Estas jornadas son un ejemplo por la llegada que tienen de la expresión de estos ideales, y bueno, justamente que estos valores con la innovación pedagógica, basada en la calidad educativa, en la revisión permanente, evaluación y autoevaluación de la oferta que se desarrolla, con una fuerte política de formación docente, docentes que a su vez están insertos en el campo profesional y que enriquecen a partir también de la investigación y de la extensión de los procesos educativos. Como una foto, un pantallazo general, acá les trajimos algunos datos del instituto tal como venía siendo antes de la pandemia, ¿no? Hasta iniciar el 2020 inclusive. Nuestra oferta educativa se compone de un doctorado, de 6 maestrías, algunas profesionales, otras académicas, de 24 carreras de especialización, de las cuales 22 son asistenciales y están ligadas a nuestros programas de formación en servicio, que como pueden ver son 50 residencias, algunas de ellas tienen un formato también de beca adscrita, y 195 programas de formación en servicio que llamamos becas de perfeccionamiento. En el contexto de contarles lo que nos pasó en la pandemia, quisimos destacar entre los números unos datos que a nosotros nos parecían valiosos, que es el amplio porcentaje de mujeres que tenemos en estas propuestas, de la mano de la feminización del campo de la salud y la educación. Por ejemplo, en las residencias tenemos un 63% de mujeres, también en las maestrías, y digamos, ¿por qué les destacamos esto? Porque digamos, todas nuestras propuestas llegan a diversas profesiones del equipo de salud. Muchos de estos profesionales están en la primera línea de atención, y no es un tema menor en el marco de la pandemia y lo que implica a nivel del cuidado y de la atención en salud. Pero por otro lado, si bien tenemos un alto porcentaje de mujeres en todas las formaciones, y vamos a ver en los datos que les trajimos, pero seguramente ustedes también lo vivenciaron, el alto impacto que tiene en la vida doméstica y en el desarrollo profesional, el hecho de que la mayoría de los profesionales tuvieron que trasladar su trabajo a su casa. En el caso de la salud fue, digamos, también el hecho de que como personal esencial justamente tengan que estar situados en el espacio presencial en muchos casos. Y el otro dato que les traíamos era la cantidad de extranjeros, que si bien en términos de porcentaje no parece tanto, a nosotros nos pareció un dato muy relevante porque, digamos, como vamos a ver en la diapo que sigue, digamos, todo lo que implicó formación presencial para gente que estaba lejos de sus países de origen trajo desafíos particulares. Entonces nos parecía otro dato como para compartirles. Como decía Virginia, y leyendo un poco el chat, que sé que no hay que distraerse, pero al final podemos hacer un comentario. Jordán, estás invitado a escribirnos. El desafío de la continuidad académica tuvo que ver en algún punto con la gran cantidad de propuestas presenciales que teníamos previo a la pandemia, y esta es una de las cosas que queremos destacar y señalar después en cómo pensamos nuestro posgrado a futuro. Entonces, cuando uno mira, volviendo a esta idea de la foto que les contaba Virginia recién, las propuestas académicas previo a la pandemia, fundamentalmente teníamos cursos y jornadas más presenciales que virtuales, si bien ya teníamos cursos virtuales, teníamos todas nuestras especializaciones presenciales, que pensamos
que es algo en lo que vamos a poder avanzar para tener oferta de especializaciones que no requieran la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos maestrías, de nuestras 6 maestrías, 4 eran presenciales y 2 tenían una modalidad híbrida, pero con cierto componente que requería que los extranjeros se trasladen a Ciudad de Buenos Aires, al menos en algunos momentos del año, y nuestro doctorado era presencial. Y esta era la foto con la que nos encontrábamos cuando a mediados de marzo en nuestro país, por un decreto presidencial, se dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio que nos obligó al enorme desafío de repensar toda la formación de posgrado para dar continuidad académica y calidad. Y quiero aclarar, yo tenía un día de directora y Virginia también, de sub. Así que fue un gran desafío, pero bueno, lo hemos llevado adelante con mucha pasión y mucho orgullo, como verán. Bien, ¿qué pasó? En marzo de 2020, aislamiento social preventivo y obligatorio. Un poco acá tenemos algunas palabras claves. Si hay algo en que lo que posiblemente todos y todas compartamos es que fue una situación absolutamente disruptiva que nos sacó de nuestra normalidad y de nuestra habitualidad y que era imposible seguir con las cuestiones tal como las veníamos desarrollando, porque un día antes podíamos transportarnos en transporte público, podíamos hacer visitas a nuestra familia, podíamos trasladarnos a nuestros espacios de trabajo y compartir la vida de oficina que, por ejemplo, en el instituto todos los equipos tanto disfrutábamos, a de repente tener que pensar en todas estas dinámicas, modificarlas, pero con el componente extra de que no teníamos tan en claro cómo, digamos, la incertidumbre también se transformó en moneda corriente en ese momento, y bueno, en particular en la institución educativa, y en la institución educativa en la que estamos, que está íntimamente ligada con la vida asistencial, la práctica clínica del hospital, tuvimos que replantearnos cómo se seguían las prácticas educativas ahora que no podíamos seguir como estábamos. Y bueno, una parte de lo que nos pasó en lo inmediato fue tener que pensar en qué pasaba con, digamos, con lo social, pues, en lo personal, en lo social, y cómo eso impactaba de alguna manera en lo educativo, cuando dijimos, bueno, buscamos todas las maneras de la continuidad académica, todo tiene que seguir, pero no podía seguir igual. Las personas con las que estábamos trabajando, tanto a nivel de equipos como en la formación, estaban también así impactados a nivel de su vida profesional, de su vida personal, de su vida doméstica, y un elemento extra que se sumaba a nosotros, bueno, a todos, es que empezaban las interfaces con lo que decía la normativa, que no siempre estaban los tiempos que todos esperábamos respuestas. Entonces ahí empezaron a, digamos, articularse para nosotros, para la toma de decisiones en la institución, muchos de estos conceptos que les ponemos acá en la diapo. Y entonces, como desafíos para la universidad, tuvimos que tomar decisiones en la urgencia. Y estas decisiones fueron, como la gran mayoría de las decisiones que se han tomado en pandemia en otros ámbitos, con escasa o nula información, con poca certeza. Y tuvimos que tomar decisiones pragmáticas, creativas, pero asegurándonos de que no hubiera consecuencias educativas o en la calidad educativa, ni en el corto ni en el largo plazo. Tuvimos que encontrar otras maneras de generar comunidad, otras maneras de generar acercamiento con nuestros estudiantes, de sostener los vínculos, tanto académicos como afectivos. Tuvimos que gestionar una universidad de manera remota para encontrar otra manera, con equipos descentralizados, cada uno en su casa, de poder conectarnos. Tuvimos que gestionar la continuidad académica con un gran uso de las tecnologías. Y esto sabemos que muchas veces tiene resistencias, que necesitamos convencer a los críticos. Tuvimos que hacer formación docente, y en esto vamos a hacer énfasis más adelante, y tomar muchas decisiones curriculares, sobre todo en algunas instancias del aprendizaje, como el ambiente clínico, en algunas instancias de la evaluación, donde aún no hay respuestas desde la educación, a pesar de todo lo que está investigado, todo lo que está escrito, y todas las conferencias que se han dado sobre qué es lo que hay que hacer durante la pandemia.
Y de alguna manera tuvimos que equilibrar la demanda con la exigencia y tuvimos que hacer un gran esfuerzo de comunicación. En este sentido, pensar qué comunicar, qué de estas decisiones, cómo comunicar la incertidumbre, cuándo comunicar y quiénes debíamos comunicar y con quién. Eso fue un enorme esfuerzo. Sobre estos titulares que les comenta Roberta, que hacen un poco el recorrido de los grandes temas sobre los que tuvimos que decidir, hicimos algunas líneas concretas que queremos compartirles y que después ustedes nos van a contar desde sus ámbitos de desempeño, a ver si tienen experiencias parecidas u otras que nos compartan. En principio, en la urgencia, como decía Roberta recién, se configuró en el instituto un comité de crisis que reunía con alta frecuencia al principio, recuerdo que hemos estado hasta 2 veces por semana, a referentes de distintas áreas de la institución. Y se conformaba como una arena de conocimiento íntimo de lo que estaba sucediendo, de traer la mirada de los distintos actores con los que las áreas interactuaban para ponerla en conversación entre todas las áreas y pensar en conjunto, porque ninguno tenía la posta en esto, ¿no? Entonces pensar en conjunto cómo podíamos ir avanzando en decisiones para ordenar en el marco de la incertidumbre las líneas de intervención de cada área y a su vez pensar en conjunto, porque como decía Roberta, cada decisión iba a tener dimensión en el corto, pero también en el mediano y largo plazo. Entonces tratar de pensar en conjunto qué impacto podía tener eso para ver si de alguna manera lo podíamos anticipar. Entonces los comités de crisis fueron una de las grandes líneas que ayudó a avanzar en medio de la pandemia. Por otro lado, al interior de los distintos departamentos en los que se organiza nuestra institución, también se empezaron a hacer articulaciones diferentes y refuncionalizaciones de equipos o de roles de las personas en función de proyectos o líneas de intervención priorizados, que algunas son las que les contamos en lo que sigue. Por un lado tuvimos que ir a buscar información no solo de relevar qué es lo que había hecho el resto del mundo, sino de ver cómo estaban viviendo nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros residentes, los destinatarios de todo el tipo de propuestas, nuestros responsables y nuestros docentes, este traslado a la virtualidad. Así que rápidamente tuvimos que poner todas las armas en salir a encuestar, a preguntar, a sentir cómo estaban viviendo las distintas implementaciones. Y por otro lado, por ahí, Roberta, para agregar ese relevamiento de información, es que no fue sin tensiones, porque parte de lo que se relevaba era cómo estaban resultando las incipientes puestas en escena de la actividad docente en la virtualización con personas que no tenían experiencia. Entonces esto traía bastante resistencia, porque si van a decir que algo no está funcionando, ¿qué va a pasar con esto? Y hubo que hacer mucho trabajo en la comunicación con que esto tenía que ver con relevar información para acompañar y mejorar y no para sancionar. Totalmente, porque necesitábamos información para la toma de decisiones, información sobre cómo nuestros estudiantes estaban viviendo una maestría que antes era presencial y que de golpe era virtual, sobre cómo estaban transitando nuestros residentes la experiencia de estar haciendo asistencia en medio de una pandemia, información clave para la toma de decisiones. Después tuvimos que tener otras maneras de comunicarnos, desde empezar a sociabilizar materiales e información, noticias, el newsletter del Instituto Universitario disponible en nuestra página empezó a compartir experiencias, y empezamos a ver experiencias de otros, generando una red de intercambio de experiencias. Tuvimos que generar otros canales de comunicación, como fueron grupos de WhatsApp. Por primera vez tuvimos grupos de WhatsApp donde las autoridades del Instituto Universitario se comunicaban directamente con los responsables de las residencias y con los residentes para asegurarnos que la información más actualizada estaba disponible para todas las personas en formación que requerían esa información para su trabajo asistencial, pero también para su cuidado y su propia vida como profesionales transitando una pandemia y teniendo que trabajar en ella. Bien, a nivel de lo propiamente educativo, desde el Departamento de Educación,
Hay un área que trabaja específicamente sobre la formación docente, hay otra área que trabaja específicamente sobre los procesos que integran tecnologías en las carreras y en las distintas ofertas académicas, y se desarrollaron varias líneas de intervención también en la inmediatez. Una línea tuvo que ver con armar un plan de formación docente para la virtualización. Si bien había algunas experiencias previas, porque en la carrera de especialización en docencia universitaria hay un trayecto que es sobre formación de tecnologías, o había un curso para la formación de tutores, se encontró la manera inmediata de sistematizar y de sumar a muchos docentes, incluso desde posgrado estuvimos trabajando sobre qué equipos priorizar para que se formaran en la inmediatez, para sentirse más fuertes y con más herramientas para la remotización de sus actividades en la urgencia. Entonces se armó, por ejemplo, un taller para que pudieran pensar propuestas en la plataforma Moodle, y a su vez también para que tuvieran las herramientas básicas para editar y montar en la plataforma esas ideas de actividad o de secuencias que querían plasmar. Y después, como ustedes sabrán, de la mano de los múltiples webinares que se desarrollaron en el mundo educativo, también parte de la remotización se trató de querer trasladar lo presencial a una actividad a través de Zoom o de Meet, de estas plataformas que permitan el encuentro en vivo sincrónico. Entonces se buscó profundizar y ofrecer herramientas a los docentes para que mismo utilizando esas herramientas pudieran pensar no desde el paradigma de la transmisión del conocimiento, sino ofreciendo espacios de participación y de interacción con los estudiantes. Entonces se trabajaron en algunos talleres sobre algunas herramientas en particular, como el Padlet, por ejemplo, o los grupos de Zoom, para poder incorporarlos en estas secuencias didácticas. Por otro lado, con toda la oferta académica que se estaba desarrollando, carreras, bueno, de grado también en este caso y de posgrado, se armaron equipos tecnopedagógicos para hacer el acompañamiento más personalizado de los docentes de las carreras. Y pensar punto a punto cómo reprogramar, o sea, ¿qué módulo viene ahora? Bueno, a ver, ¿hay alguien que esté más preparado en lo virtual y que no cambia, digamos, la correlatividad y podemos adelantarlo? Se hacía. Bueno, ¿hay dentro del equipo alguien que se siente más cómodo para liderar en este momento? Bueno, se aprovechaban todas esas cuestiones repensándolas con equipos tecnopedagógicos que estaban a la mano y que además les colaboraban hasta que los docentes tuvieran la capacidad instalada con la formación que estaba ofreciendo, colaboraban en el armado de los espacios, en la gestión de la comunicación, en el armado de ciertos materiales. Y otra de las cuestiones que se llevó adelante desde educación fue la difusión de recursos educativos abiertos. También cada uno de estos materiales que se armaban en el marco de la formación, o mismo que se armaba para acompañar en las asesorías, se dejaron abiertos y a disposición, comunicándolo a toda la comunidad educativa, que por ahí no participaba en ninguna de estas dos otras estrategias, pero que también podían enriquecerse con esas herramientas o actividades. Y esos recursos están hoy disponibles para todo el que quiera utilizarlos. Entrando a la página del Instituto, el Departamento de Educación, tenemos disponibles todos los recursos para todos aquellos que son docentes y que requieren herramientas prácticas, porque en esta pandemia han tenido también que trasladar sus actividades a la virtualización. Tal cual. Bueno, otra cosa también mediada por tecnologías que tuvimos que hacer fue hacer uso oportuno de la simulación. El Instituto Universitario tiene un Centro Universitario de Educación Basada en Simulación, que es nuestro COESIM, y que fue utilizado con una estrategia pedagógica que tenía que ser de alto impacto, es decir, capacitar mucha gente en muy poco tiempo para asegurarnos que todos los, no solo personas en formación, sino profesionales de la institución, estaban formados en el uso de PPP y entrenamiento de situaciones vinculadas a COVID, ya sea distintos protocolos. Donde lo que se hizo fue formar replicadores que luego pudieran seguir replicando esta formación que habían recibido, de la misma manera que la producción de materiales educativos, y esto fue planificado en distintas fases y logró llegar a asegurarnos que todas las personas que estaban llevando adelante tareas asistenciales tenían la capacitación necesaria. También tuvimos el desafío de
seguir con esta misma política cuando fue el ingreso, ya hace casi un mes o un mes, de los nuevos residentes que ingresaban al sistema de residencias del instituto. Y otra cosa, como decíamos antes, de la importancia de prestar atención al bienestar, tanto del personal como de las personas en formación, y en línea, con una línea de trabajo que tiene el Departamento de Posgrado hace ya mucho tiempo, con su comité de residentes y becarios, que tiene que ver con velar por el bienestar de nuestros residentes y becarios, entendiendo que es un contexto donde surgen muchísimos temores, incertidumbres y síntomas o signos psicológicos como ansiedad, insomnio, desconcierto. Quisimos ofrecer un recurso absolutamente confidencial con un equipo de profesionales, multiprofesional, que permitiera una línea de escucha y contención y que además se basara, siguiendo en esta lógica de la formación y de generar capacidad instalada, en dar herramientas a quienes son las figuras responsables de las residencias, los jefes de residentes y los coordinadores, para que ellos mismos pudieran seguir con esta lógica de cuidado de las personas en formación, en la toma de decisiones de la planificación y detectando situaciones que podían requerir algún tipo de intervención. Bueno, más allá de todas estas estrategias más globales, acá les queríamos mostrar, así como antes le mostramos la foto de la prepandemia en cuanto un poco a números, y les queríamos mostrar esta otra foto de números, porque bueno, es algo de lo que estamos muy orgullosas, que en el marco de tanto movimiento y movilización, incertidumbre y desafío, hayamos logrado sostener la continuidad académica de toda la oferta educativa de la institución, creciendo muchísimo la oferta de cursos virtuales, por ejemplo, porque todos los que estaban para este año programados como presenciales tuvimos que reevaluarlos, y muchos de esos los profesionales estuvieron dispuestos a virtualizarlos con mucho éxito y con mucho entusiasmo para que después las propuestas continúen de esa manera. A través de todas las herramientas de sala sincrónica pudimos desplegar jornadas y webinarios muy ricos de variados temas y áreas disciplinares. Las carreras todas continuaron en la virtualización, digamos, con más o menos entrenamiento, y la mayoría con mucho entusiasmo para continuar en 2021, que es algo que, bueno, estamos evaluando con qué directrices hacerlo y con qué regulación, pero obviamente vamos a dar lugar a eso. Y después, bueno, más abajo, un poco de la mano de lo que decía Roberta, que nos generó un desafío muy particular este año de los programas de formación en servicio, porque la resolución ministerial prorrogó la finalización del ciclo lectivo anterior y corrió el ingreso nuevo, y eso nos generó un montón de movimientos, de necesidad de agilizar la comunicación y demás, y sin embargo, ahí tienen, o sea, muchísimos profesionales cerraron sus ciclos, se pudieron egresar de sus formaciones, y muchísimos profesionales ingresaron y los tenemos ya formándose con nosotros en este nuevo ciclo lectivo. Así que bueno, nos da mucho orgullo y le queríamos mostrar esta otra foto. Y ese proceso de ingreso se hizo de manera virtual. De hecho, si bien nosotros para el examen de ingreso a residencias acompañamos al Ministerio de Salud de la Nación, para otros exámenes tuvimos que hacer exámenes online con el sistema de proctoring directamente nosotros del instituto, y coordinar toda la gestión de las entrevistas. Eso, bien, nada más agregar. Bien, bueno, y un datito de color, que es que teníamos un montón de profesionales en el exterior, y también fue un desafío acompañarlos en las gestiones para su regreso, y también desde el programa que les comentaba Roberta de Bienestar, poder tener un vínculo activo con ellos para ver cómo estaban, cómo se sentían, y acompañarlos hasta su regreso, así que también lo consideramos otro logro. Y bueno, hay un último número que tiene que ver con la defensa de tesis online, que tal vez para otras instituciones era algo instalado, para nosotros no, y nos implicó hacer una normativa especial para poder dar la oportunidad de que los profesionales que estaban formando en nuestro doctorado, maestrías y carreras de especialización pudieran dar cierre a su trayecto formativo. Y bueno, con el condimento además de que nos parece un espacio democratizador y de sociabilización de la experiencia que tuvieron en su formación, y que a diferencia de las defensas, que bueno, ustedes sabrán que son públicas, cuando son a nivel presencial son pocas las personas que pueden
disfrutarla, y esto nos habilitó que puedan tener muchas más personas acompañando esas defensas, así que también para nosotros es un logro enorme, nos pone muy contentas de que se haya abierto esta posibilidad, digamos, que esto haya traccionado, que tengamos esta posibilidad. Y esta es una de las cosas que posiblemente queden a futuro, que las defensas pensamos que ojalá, y con esta normativa que hemos logrado sistematizar e instalar, podamos continuar teniendo defensas de tesis, de doctorados, de especializaciones y de maestrías online. Bueno, un poco llegando hacia el cierre de nuestra presentación, nos interesaba poner en agenda que creemos que, digamos, la cultura digital y todo el desarrollo tecnológico que tiene esta época, por supuesto que es valiosísimo y es el soporte y el territorio en el que todos estos cambios, estos desafíos pudieron ser desarrollados. Las tecnologías nos habilitan en la universidad nuevos procesos de producción de conocimiento, de transmisión, de distribución, de co-creación con otros y de participación, tanto para estudiantes, como para docentes, como para investigadores. Pero nosotros confiamos en que para que esto realmente sea valioso implica una intención educativa, no solo educativa en términos digamos, de la didáctica y de las decisiones que se toman al interior de la clase, sino intención educativa en términos de la gestión y la política y la normativa que se despliega para poder hacer que todos estos procesos que les fuimos contando sean posibles con tecnologías, por lo cual creemos que es un potencial enorme, pero que implica, por supuesto, el trabajo de personas y de equipos que le puedan dar forma a eso. Y en ese sentido, nosotros que estamos, como les contaba Roberta, entramos en pandemia, nacimos en pandemia en estos dos cargos, cada una con nuestras trayectorias propias, y bueno, y en el mismo proceso que fuimos tratando de pensar el posgrado para ver cómo sacarlo adelante en la continuidad académica, también nos desafiamos a seguir soñando y pensando en el posgrado que queremos, y en ese sentido, como les mostrábamos al inicio, teníamos un posgrado muy asentado en procesos presenciales, y a partir de todo lo que se fue generando y de ideas que traíamos y ganas que traíamos, creemos que es posible de acá en adelante, con la capacidad instalada y con el entusiasmo de muchos de los equipos docentes que antes no se interesaban quizá por estos procesos, creemos que vamos a poder estar desarrollando un posgrado, que ahí les ponemos amplificado, flexible, sinérgico, pero básicamente que creemos que va a poder aprovechar de lo presencial todo aquello que nos parece valioso que siga desarrollándose de esa manera, pero sin lugar a dudas en articulación con procesos mediados por tecnologías, algunos íntegramente, otros híbridos, y viendo cómo aprovechar el potencial de las redes y de las herramientas digitales, pero nos vemos ampliando la red, llegando a más personas, aprovechando el interés de personas a nivel nacional y regional que quieren conocer nuestras propuestas. Y por otro lado, de la mano de uno de los desafíos que también les contaba Roberta al principio, ¿no? De esta educación que la ofrecen distintas instituciones y que requiere como mayor flexibilidad, también nos proponemos que nuestro posgrado pueda ofrecer distintos recorridos, más flexibles, más conectados, que hay quienes puedan hacer una carrera completa y llevarse de la titulación que tiene esa propuesta, pero también otros recorridos que permitan acercarse a esa propuesta, pero acreditar de otra manera otros aprendizajes y ir aprovechando nuestra amplia oferta académica. Y también queremos tomar los desafíos que planteábamos al principio, porque repensar toda nuestra propuesta de formación con este uso de las tecnologías también nos hizo repensar nuestra propuesta de formación de manera integral. Y en
en este sentido queremos y vamos a avanzar hacia una formación que ofrezca más desarrollo de habilidades, que realmente permita que uno cambie la práctica profesional a partir de las experiencias de formación a las que se vio expuesto, que a uno lo modifique y le agregue el aporte como profesional. Con más construcción del conocimiento, lo que hemos investigado sobre los procesos para tener información legítima y anclada para la toma de decisiones en esta pandemia es algo que también va a quedar, y con un uso de la simulación muy oportuno. Sabemos que es una herramienta muy valiosa que tiene que estar complementando el resto de nuestras propuestas. Y con la certeza de que tenemos que trabajar como una comunidad de práctica, la posibilidad, a pesar de las distancias y el aislamiento, de estar juntos, de compartir experiencias, de ser invitados a estos espacios para contar lo que nos ha pasado y escuchar lo que les ha pasado a otros, es una posibilidad que nos dio la pandemia, pero que queremos sostener de acá en más. Y ya cerrando, algunas preguntas. No tenemos la respuesta, pero creo que todos nos tenemos que plantear qué cosas no vamos a volver a hacer como antes, qué es lo que se viene para este pospandemia. Hay algunos lugares en los que no vamos a volver, algunas decisiones que sin ninguna duda no vamos a tomar como las tomamos antes. Pensar qué vamos a incorporar definitivamente en las implementaciones de este periodo, y esas decisiones las vamos a hacer con estos valores que comentaba recién Virginia, de individualizar, de mayor flexibilidad, de llegar a todos los destinatarios que estén interesados y que puedan enriquecerse y enriquecernos con nuestras propuestas, y pensar un poco qué aprendizajes hemos realizado. Y mucho se habla de si a pesar de esta experiencia tan traumática y con tanta pérdida que estamos transitando, podremos, para aprender de esta experiencia, tienen que cumplirse algunas condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con reflexionar, con revisar nuestras prácticas y con construir conocimiento junto con otros. Así que muchísimas gracias por su tiempo y nada, felices de contarles lo que hacemos.